Capítulo 11. Un infierno abrasador se extendía por todo el campo de visión. Un vórtice de llamas que se elevaba hacia el cielo. Los sonidos del dolor y el resentimiento me golpean los lóbulos de los oídos. Fiore nunca había visto una escena como esta. Lo siguiente que supo fue que se había visto inmersa en un mundo abrasador. Una ciudad desconocida se desmorona entre las llamas. Figuras humanas irreconocibles, completamente negras, yacen a sus pies, y aún ahora, muchas más personas pierden la vida entre el fuego. En esta situación desesperada, Fiore no podía hablar y solo podía mirar. Sí, probablemente esto sea un sueño. Estoy viendo el pasado de Archer, no el de Fiore. He oído que los maestros que están conectados espiritualmente con sus siervos a veces reviven en sueños los recuerdos de sus siervos contratados. Cuando Fiore escuchó la historia, pensó que sería divertida. Quienes hacen un pacto con un héroe mítico pueden ver escenas de la era de los dioses en sus sueños. Era un espectáculo que jamás podría verse, un espectáculo que jamás podría conocerse. Si uno hubiera oído hablar de una batalla mítica, podría prepararse para ella, y Fiore había pensado que este fenómeno era similar a ver una película. En cualquier caso, parece que no estaban lo suficientemente preparados para indagar en el pasado de Archer. ¿Es este el pasado de Archer? En este espacio no hay otro color que la desesperación. El cielo está cubierto de nubes oscuras tan pegajosas como el alquitrán de hulla, y la tierra está cubierta de fuego y muerte. El resentimiento en este mundo es más fuerte que cualquier maldición que Fiore haya conocido jamás. Aunque sabía que solo había sido un sueño, Fiore se vio invadida por una sensación desgarradora. ¿Qué demonios pasó en este pueblo? ¿Fue un desastre natural o una guerra? Un día, una catástrofe azotó repentinamente a los habitantes de este pueblo. ¿Acaso los gritos de resentimiento que resuenan en el pueblo provienen de aquellos que no pudieron escapar a tiempo? El crepitar del fuego, el soplar del viento caliente. Cada sonido parece impregnado de odio. Un niño nada desesperado en un mar de desesperación, donde estar allí le provoca el deseo de morir. Se tapó los oídos, cerró los ojos, ignoró los gritos de auxilio y rechazó las manos extendidas. ¿Quién podría culparlo? En esa situación, un niño de unos 10 años no tenía tiempo para ayudar a los demás. Si se distraía, aunque fuera un instante, las llamas y el humo lo envolverían y moriría al instante. Y así, el niño finalmente vio el amanecer sin detenerse ni una sola vez. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba tumbado boca arriba en un campo quemado. Los rastros de las llamas hace tiempo que desaparecieron, y el cielo parece estar cubierto de densas nubes de lluvia. Probablemente llueva pronto. Y eso está bien. Quizás cuando llueva, este infierno desaparezca por completo. A su alrededor yacen cuerpos carbonizados, ennegrecidos y enormemente reducidos, que ya no se asemejan a la forma de un ser humano. ¿Cómo es posible que yo siga vivo cuando estas personas han acabado así? Quizás simplemente tuve suerte. Pero eso es todo. Incluso respirar me duele. Estoy al límite de mis fuerzas y he perdido toda sensibilidad en el cuerpo. Aún así, extendí la mano hacia el cielo. No estaba pensando conscientemente en nada. Simplemente pensé que el cielo parecía muy lejano, como si fuera algo que no me concernía. El acto debió haber agotado todas sus fuerzas restantes, ya que el niño no pudo resistir la repentina aparición de somnolencia y cayó en la oscuridad. En ese momento, una mano agarró la que debería haber sido arrojada al suelo duro, pero en vez de eso la sujetó con un fuerte agarre. Recuerdo esa cara. El rostro de un hombre con lágrimas en los ojos, verdaderamente feliz de haber encontrado a un ser humano con vida. Despertarse es lo peor. Fue la peor pesadilla que jamás había experimentado. Fiore se incorporó en la cama y suspiró, incapaz de ocultar la angustia que sentía en su interior. Lo que vio en su sueño pertenecía sin duda al pasado de Archer. En un pueblo arrasado por el fuego, un niño sin esperanza de sobrevivir fue salvado por alguien. Y al final, ese niño se transformó en el Archer que conocemos hoy. Fiore comienza a reunir la información sobre Archer. Archer afirma no tener memoria, pero la única forma de probarlo es con sus hechizos de comando. Y el hecho de que Archer pudiera revivir su pasado en su sueño sugiere que sus recuerdos han regresado, al menos en lo que respecta a ese sueño. Si es así, ¿por qué no decírtelo a ti mismo?
Debe haber forjado una relación de confianza con Archer. Como mínimo, Fiore confía plenamente en él. Pero al mismo tiempo, Archer se mantiene en secreto. La única información que Fiore tiene actualmente sobre la vida de Archer es que era un mago que utilizaba magia de proyección. Fiore sintió un escalofrío recorrerle el corazón. No es que me hayan traicionado, sino que me preocupa que no confíen en mí. Cuando pienso en ello, una vaga e indefinible sensación de ira me invade. Pero entiendo que si has sufrido una calamidad así, quizá no quieras contárselo a nadie. La escena que vio Fiore fue la realidad que Archer experimentó en realidad. Ese debió ser su punto de partida. Es un superviviente del infierno. Me resisto a obligarlo a hablar de su sufrimiento. Puedo comprender al chico tanto racional como emocionalmente, y lamento el desastre que sufrió, así que no quiero, ni puedo, hacer nada que profundice en el trauma de Archer. Si lo analizamos racionalmente, podemos entender en parte la negativa de Archer a hablar de su pasado. Es posible creer que la negativa de Archer a hablar de su pasado no se debe a la falta de capacidad de Fiore, sino más bien a factores psicológicos propios. Mientras Fiore controlaba sus emociones y pensaba en el pasado de Archer, poco a poco empezó a sentir interés por saber más al respecto. Aunque sé en mi interior que no debería dejarle hablar, quiero saber cómo él, que fue salvado de las profundidades de la desesperación, ascendió al rango de héroe. ¿Qué vio este hombre tan singular en su vida? Espíritus heroicos modernos. Eso era algo que a Fiore no podía evitar preocuparle. Cuando Fiore llamó a Archer, este no tenía ni idea de por qué Fiore parecía tan disgustada. ¿Hice algo mal? Lo único que se me ocurre es que dejó escapar al homúnculo, pero ese asunto ya está resuelto, así que no creo que Fiore lo vuelva a mencionar ahora. ¿Necesitas algo de mí? No tenía sentido darle vueltas a algo que no entendía, así que decidí preguntar directamente. Al preguntársele, Fiore pareció preocupada y suspiró. Archer, tengo algo que preguntarte sobre tus recuerdos. Al oír esto, Archer quedó convencido. ¿Has visto mi pasado? No era una pregunta. Era una certeza. Y, efectivamente, Fiore asintió. Lo siento. Nunca quise espiar. Lo sé. No tengo un pasado del que estar particularmente orgulloso. Realmente no importa si la gente me ve. Pero eso no es lo que estás tratando de decir. Sí. La razón del disgusto de Fiore probablemente se deba a que Archer nunca le contó sobre su pasado. Archer le había insistido a Fiore en que sus recuerdos eran confusos, pero ahora podía ver el pasado a través de sus sueños. Ella está enfadada porque él nunca le contó la verdad. Fiore. ¿Qué fue exactamente lo que viste? La ciudad en llamas. ¿Y tú, de niño? Veo. También es una imagen nostálgica. El punto de partida de Archer. El día que lo perdió todo por culpa del Santo Grial de Fuyuki, Archer tuvo un sueño al que dedicaría su vida. Un sueño intenso, casi una obsesión, que elevó a Archer al estatus de espíritu heroico. Y tú eres un espíritu heroico del presente o del futuro. Archer se quedó sin palabras ante las palabras de Fiore. Al principio no lo podía creer, pero tu ropa de entonces, por más que lo pienso, solo puede ser de hoy. No sé por qué pude invocarte, pero los espíritus heroicos no están sujetos a la línea temporal. Debe haber alguna razón que me escapa para que te invocaran a ti en lugar de a Quirón. No tiene sentido darle muchas vueltas. Lo que quiero confirmar es si tienes algún recuerdo o no. ¿Y por qué has guardado silencio hasta ahora? Archer se cruzó de brazos y miró a Fiore. Parece que no tiene intención de perdonar ninguna mentira. Fiore lamenta haber soñado con Archer, pero se culpa a sí mismo por no haberle contado que había recuperado la memoria. Permítanme explicarles algo. No he recuperado completamente mis recuerdos. Es cierto que mis recuerdos estaban confusos debido a los efectos de la invocación, y no hay muchas cosas que pueda recordar. ¿Es cierto? Archer asintió. Mis recuerdos de antes de mi muerte aún no son claros. Pero sin duda hay cosas que nunca se desvanecen. Lo que viste es una de ellas. ¿Qué fue exactamente eso? Fiore preguntó con vacilación. Es el resultado de un ritual mágico que salió mal. Fue un juego en el que 7 magos y 7 sirvientes arriesgaron sus vidas. Eso no puede ser. Sí, la guerra del Santo Grial.
Cuando era niño, me vi envuelto en la cuarta guerra del Santo Grial que tuvo lugar en Fuyuki, y perdí a mi familia y todos mis recuerdos de antes de eso. Quien me salvó fue uno de los magos que participó en esa guerra del Santo Grial. El rostro de Fiore palideció al oír eso. ¿El Santo Grial? ¿Así terminó la guerra? Ah, eso no puede ser. Desde la perspectiva de Fiore, el Santo Grial no era más que un dispositivo capaz de conceder deseos. De hecho, cuando vio el Santo Grial oculto con sus propios ojos, pudo creer en los milagros que podía obrar. Sin embargo, la guerra del Santo Grial que vivió Archer fue un desastre que jamás podría considerarse un milagro. Demostró claramente qué tipo de desastre podría acarrear al mundo un Santo Grial mal manejado. Pero Archer, ¿acabas de decir la cuarta guerra del Santo Grial? Sí, eso es lo que dije. Eso es imposible. Después de todo, la guerra del Santo Grial de Fuyuki terminó con la tercera guerra. El gran Santo Grial de Fuyuki está aquí. Las guerras del Santo Grial que tuvieron lugar en la ciudad de Fuyuki solo llegaron hasta la tercera. No puede haber más guerras del Santo Grial después de esa. El Santo Grial ya no está en Fuyuki. Darnik lo ha recuperado y lo ha transportado a Rumanía. Dado que la guerra del Santo Grial se está celebrando actualmente con el Santo Grial en Fuyuki, no hay forma de que pueda tener lugar una guerra del Santo Grial en Fuyuki. Sin embargo, Archer esbozó una sonrisa irónica ante la pregunta de Fiore. Eso ocurre en este mundo. Las diferencias entre mundos no nos importan a nosotros, los espíritus heroicos. En el mundo en el que yo existí, Darnik nunca consiguió el Santo Grial de Fuyuki. Eso es todo. Así que vives en un universo completamente paralelo. Sin duda, tales cosas ocurrirían si se tratara de espíritus heroicos. Pero, por otro lado, aún no comprende por qué Archer, quien no tiene ninguna conexión con él, fue el primero en ser invocado por el catalizador de Quirón. Es prácticamente imposible que héroes del futuro o de mundos paralelos sean invocados como servants. Lo único que podría hacer es preparar un catalizador que un héroe del futuro poseería, pero eso no deja de ser una suposición. Incluso si no se hubiera usado un catalizador, los héroes del pasado habrían sido invocados primero. Esto se debe a que la conexión entre el presente y el pasado es más profunda que la del futuro infinitamente ramificado. ¿Por qué te he convocado? Probablemente se deba a que preparaste el catalizador. Sin embargo, no tengo un catalizador para invocarte. Las palabras de Fiore se interrumpieron repentinamente. La mirada de Fiore se dirigió al colgante de rubí que colgaba de la mano de Archer. Fiore se quitó apresuradamente el colgante que llevaba al cuello. El mismo colgante. No solo era similar. Allí había un colgante idéntico. En la historia que rescato, el dueño de ese colgante fue la persona que me salvó la vida. Pensé que el colgante me lo había dejado esa persona, así que lo llevé conmigo toda mi vida. Y así fue como obtuve ese colgante en este mundo. Ese fue el catalizador que te invocó. Probablemente sea eso. Fue una consecuencia inevitable de la convergencia de muchas coincidencias superpuestas. Por casualidad, recibió una gema que le llamó la atención y la llevó al lugar del ritual. Resultó ser el mismo colgante que poseía Archer. Todo comenzó como una coincidencia. Sin embargo, en el momento en que llevó el colgante al lugar del ritual, la probabilidad de que Archer fuera invocado aumentó hasta hacerse inevitable. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, si no te importa. Sí, ¿qué es? Sobre el Santo Grial. Dijiste que habías visto el Santo Grial con tus propios ojos. ¿Cómo fue? ¿Qué clase de cosa es eso? Entre los del campamento de Igmillenia, Darnik y Fiore son los únicos que han visto el Santo Grial, ya que Fiore era la siguiente cabeza de la familia y se le dio permiso para verlo antes de que Archer fuera convocado. Estaba imbuido de una inmensa cantidad de poder mágico, como nunca antes había visto ni sentido. Sí, era tan poderoso que creí que si se completaba el Santo Grial, sería posible cambiar el mundo. ¿Pero qué sucedió? No. No es nada. Si puedes examinarlo tan de cerca y aún así determinar que no hay ningún problema, entonces no debe haber ningún problema con este Santo Grial. Había un problema con el Santo Grial en tu mundo. Es cierto. Sin embargo, Darnik lleva medio siglo investigando este Santo Grial. Al principio no me preocupaba, pero agradezco que el propio Fiore lo haya confirmado.
¿Qué habrías hecho si se tratara del mismo Santo Grial que ya conocías? Por supuesto, no hay otra forma que destruirlo. Viste la ciudad destruida de Fuyuki en tu sueño, ¿verdad? Fue el resultado de que una parte del Santo Grial, corrompida por el mal, se derramara. Si el Santo Grial de este mundo es igual, entonces, por supuesto, no hay otra forma de evitar la destrucción que destruirlo. El Santo Grial corrompido por el mal. Fiore repite las palabras. El Santo Grial almacena energía mágica incolora, la cual puede transformarse en bien o en mal. Al ser energía pura e inalterada, sin un propósito fijo, puede conceder cualquier deseo. Por algún motivo, el poder mágico incoloro del Santo Grial en el mundo de Archer se había corrompido con el deseo del mal. Si un poder mágico lo suficientemente poderoso como para alterar el mundo se liberara con malas intenciones, inevitablemente lo destruiría. Fiore seguirá soñando conmigo. Sin embargo, como mis propios recuerdos se han desvanecido, las imágenes estarán llenas de ruido. Ya veo. Ya entiendo. Desgaste de la memoria. Probablemente no sea algo permanente. Si hay algún desencadenante, tal vez pueda recuperarlo. Y no hay mentira en esas palabras. No tenía sentido mentirle a Fiore, quien podía ver sus recuerdos en sus sueños. No tenía sentido inventar excusas como que acababa de recordar algo, y sobre todo, ya era evidente que se trataba de un espíritu heroico invocado del futuro de un mundo paralelo. Archer ya no tenía nada que ocultar. Y por último, Archer. Por favor, dime tu verdadero nombre. Es Shirou. Emiya Shirou. Emiya Shirou, ya veo, sin duda suena nombre japonés. Es bien sabido que el orden de su nombre y apellido es diferente. Emiya es su apellido y Shirou es su nombre. El estado de ánimo de Fiore mejoró tras conocer parte de la historia de Archer y su verdadero nombre, que hasta ahora desconocía. El intercambio de nombres genera confianza. Por cierto, Fiore. ¿Vas a informar de mi caso a Darnik? Fiore reflexionó un instante cuando Archer se lo preguntó. La revelación de los verdaderos nombres de los Servants era una promesa hecha entre cada máster antes de ser invocados. Si bien no era vinculante, era una promesa necesaria para el mantenimiento de la organización, ya que no revelar los verdaderos nombres en la Guerra del Santo Grial, donde estos deben mantenerse en secreto, generaría desconfianza. Sin embargo, el verdadero nombre de Saber ha recibido una protección especial, y el de Archer también se ha mantenido en secreto debido a la confusión en sus recuerdos. ¿Es necesario cambiar esta situación? Así es. Archer, mantengámoslo como un sirviente desconocido por un tiempo. ¿Está bien? Sí. No soy el tío, pero cuantas menos bocas filtren información, mejor. Incluso el enemigo sospechará de un Servant cuya verdadera identidad se desconoce. En lugar de saber que se trata de un espíritu heroico del futuro, un espíritu heroico misterioso solo aumentará las sospechas. Ya veo. Entendido. Archer asintió y aceptó la política de Fiore. No hay problema en revelar la verdadera identidad de Archer. Es imposible que un espíritu heroico nacido en un mundo paralelo, especialmente en el futuro, aparezca en documentos de esta era. Por lo tanto, incluso si se conociera su verdadera identidad, sería imposible tomar una contramedida eficaz. Sin embargo, al mismo tiempo, una vez que se dan cuenta de esto, no hay necesidad de que la otra persona siga indagando. El anonimato resulta conveniente para generar incluso la más mínima resistencia en la otra parte y provocar sospechas. Sin embargo, tras estas razones estratégicas, no se puede negar que el deseo de ser el único que conociera el verdadero nombre de Archer también influyó ligeramente en sus pensamientos. E inmediatamente después de que Archer se marchara, Fiore suspiró, dándose cuenta del egoísmo que se había inmiscuido en sus pensamientos. Parte C. Las dos chicas se miran fijamente al otro lado de la mesa. Iya-san. No, Kuro-san. No te rindas, Sai. Estás acabado. Kongou se prepara para el combate con su mejor formación. Actualmente, la carta de monstruo Yamato, con las habilidades más altas, se encuentra en su campo. Jeje, mi Yamato está equipada con un cañón de ondas e incluso ha sido modernizada, así que no hay forma de derrotarla. Desde la posición de defensa, amor ardiente. Kongou muestra su carta más poderosa, Yamato.
Con un ataque y una defensa superiores a 4000, el cañón de ondas equipado aumenta su poder de ataque en 1000 y le otorga la capacidad de volar. Kuro no tiene cartas en su mano que puedan derrotarla. Además, el antiguo poder, que reside en el ojo izquierdo de Kongou, le permite leer la mente de su oponente. Ha visto a través de las manos de innumerables enemigos con sus propios ojos y se ha ocupado de ellos. Aunque su oponente tuviera las mismas habilidades que ella, podía predecir sus movimientos con esta habilidad. ¿Qué? Exclamó Kongou, atónito. No podía ver la carta. Había alguien más en la mente de Kuro. Espiar la mente de alguien no es propio de una dama. Kuro, acaba con ese tipo. Kuro, haz tu mejor esfuerzo. Los pensamientos de sus aliados habían entrado en la mente de Kuro, interfiriendo con la capacidad de Kongou para leer la mente. Kuro sonrió. Era la sonrisa de alguien seguro de la victoria. Ahora. Entendido. Sacrificaré a mi Lancer para invocar a Berserker. Apareció la carta de monstruo más poderosa del mazo de Kuro. Su Def eran extremadamente altos, ambos de 5000. Esta carta niega los ataques y habilidades de los monstruos de nivel inferior a 7. No importa cuántos monstruos tengas, es inútil. Además, con la carta de equipo disparando a 100 cabezas, obtengo más 2000 de ATK y evito 9 turnos enemigos. ¿Qué? Gritó Kongou. A por ello, Berserker. Berserker atacó a Yamato. Activo la carta trampa solicitar apoyo naval. Con esto, cualquier carta de monstruo que declare un ataque será destruida y griega. ¿Qué? No sirve. Berserker no irá al cementerio a menos que sea derrotado 12 veces, y nunca puede ir al cementerio 2 veces con el mismo movimiento. Mi turno. A por ello, Berserker. Yamato se hundió. No. Mi turno. A por ello, Berserker. Iei se hundió. Mi turno. A por ello, Berserker. Nagato se hundió. Mi turno, para, Kuro. En ese momento, Miyu intervino. Suéltame. La vida de Kongo ya está a 0. Miró a Kongou, que seguía aturdido y hundido. La vida de Kongou llegó a 0 y el duelo terminó. El alma robada de Shirou fue liberada y las chicas volvieron a su tranquila vida cotidiana. Amor milenario, amor del milenio. Ilia Kuro. Otro Yokuro. Capítulo 12. Oenei-kun, ¿podrías lavar los platos, por favor? Tengo que salir de compras. Entendido. Me pondré con ello enseguida. Alma se sorprendió cuando Ruler llevó al homúnculo a la iglesia, pero después de escuchar que el homúnculo era huérfano, enfermizo y necesitado, le permitió quedarse por un tiempo. En aquel momento, le dio el nombre de Oneim. No es particularmente significativo, pero Oneim es uno de los alquimistas más grandes del mundo. La alquimia que da forma a su cuerpo es la alquimia de Einsbern, que se logró sumergiéndose en un entorno aislado del mundo exterior durante 1000 años, así que, aunque no pertenece al linaje de Oneim, sigue siendo extraño que haya adoptado el nombre de un gran alquimista. Hasta hace poco, ni siquiera se les reconocía como seres vivos, por lo que fue gratificante ver que ahora tienen sus propios nombres. Oneim vivía en la iglesia con Ruler y pagaba su alojamiento trabajando para Alma. Omu-kun, no te esfuerces demasiado. Gracias a esa daga, puedes moverte con la misma agilidad y fuerza que una persona normal, pero eso no compensa tu falta de robustez física. Sí, lo sé. El frágil cuerpo del homúnculo no podría soportar ni el más mínimo esfuerzo físico. Su fuerza es mucho menor de lo que su edad aparente sugiere, lo que pone en duda su capacidad para trabajar. Sin embargo, esto puede disimularse de algún modo con el poder de la daga curativa. De hecho, su fuerza aumenta rápidamente a medida que sus músculos lesionados se reparan. Además, es capaz de usar sus circuitos mágicos innatos de primera clase, aunque no funcionen a la perfección. Hasta ahora, su cuerpo no había podido soportar el uso de la magia, pero la magia curativa de la daga parece haberse extendido a todo tipo de lesiones físicas, e incluso es efectiva contra el daño mágico autoinfligido. Mi estructura corporal es básicamente la misma que la de un humano. Si sigo activo así, me haré más fuerte de forma natural. Ya veo. Me alegra oír eso. Aún así, no hay nada que puedas hacer con respecto a tu esperanza de vida.
Era una forma de vida artificial, y solo un alquimista consumado podía comprenderlo. Incluso si el daño al cuerpo se suprimía mediante magia curativa, apenas prolongaría su vida. 3 o 5 años sería el límite. 10 años era algo que no podía esperar. Oenheim tenía 3 platos que lavar. No tardó ni 10 minutos en terminar. Hasta que Alma regresó, no había nadie que le ayudara, y Oenheim se quedó sin nada que hacer. Omu-kun, ¿qué vas a hacer ahora? El gobernante preguntó de repente. Hasta ahora no te había hecho esta pregunta porque acababas de escapar de allí, pero ahora que eres libre, ¿cómo piensas vivir tu vida a partir de ahora? ¿Cómo se vive, Oenheim bajó la mirada pensativo y luego negó con la cabeza. No, simplemente no puedo imaginarlo. Es extraño. Cuando estaba en la fortaleza, no quería morir, quería vivir tanto, pero cuando me vi inmerso en ese ambiente, de repente no supe cómo vivir. Eso también es un descubrimiento. Hay cosas que no puedes saber hasta que te adentras en un nuevo entorno. Hasta ahora, tu único objetivo era sobrevivir. Ese era tu objetivo, por así decirlo. Pero ahora lo has logrado. De ahora en adelante, creo que necesitas fijarte un nuevo objetivo. ¿Cómo vivir? El objetivo de la vida. En resumen, es un sueño. Puede ser algo que quieras probar, o cualquier cosa. Puede ser algo cercano a ti. Ya veo. Entonces tengo que decidirlo todo yo solo. La libertad es bastante restrictiva. El rostro de Oenheim no mostraba signos de estar particularmente preocupado mientras hablaba, pero sí parecía inquieto por el futuro. Eso es difícil. ¿Es este el llamado castigo a la libertad? ¿Libertad? Ruler ladea la cabeza al oír las palabras desconocidas. Estas son palabras de un filósofo llamado Sartre. La mera libertad conlleva dolor porque no tiene una dirección fija y uno mismo debe decidir a dónde ir. La libertad suena bien, pero cuando se experimenta en la práctica, puede ser bastante difícil. Es mi vida, así que tengo que tomar las decisiones por mi cuenta. Es cierto, pero no hay necesidad de preocuparse demasiado. Eres solo un recién nacido, Omu, así que está bien que confíes en adultos más responsables. Es un problema difícil, así que no hay necesidad de que te fuerces a resolverlo. Dicho esto, Ruler se señala a sí misma con el pulgar hacia arriba. Ya veo, entonces hablaré de esto con Alma más tarde. Oh querido. Ruler, que se enorgullece de ser la hermana mayor, se sintió un poco decepcionada por haber sido ignorada. En ambas escaramuzas, Cowles no pudo hacer nada. Cowles es plenamente consciente de que sus habilidades no están al nivel de los magos de primera categoría, y reconoce correctamente que es un mago con capacidades tan limitadas que jamás se le otorgaría un hechizo de comando. En esa situación, eligió Berserker, que consume el doble de poder mágico de lo normal, principalmente porque no tenía otras opciones. Había renunciado a la idea de poder comandar un servant de primera clase. Incluso un servant de bajo rango podía compensarse aumentando sus parámetros mediante la mejora de la locura. En cualquier caso, el único que Cowles necesitaba era un berserker. Si se tratara de una guerra del Santo Grial normal, Cowles habría sido el primero en retirarse. Sin embargo, esta guerra del Santo Grial no es así. En primer lugar, cuenta con poderosos aliados, y además, el que invocó tiene estadísticas bajas, pero lo que resulta particularmente destacable es la naturaleza de su noble fantasma. Berserker Frankenstein. Aunque no posee capacidades ofensivas, tiene la habilidad de absorber el exceso de energía mágica de la atmósfera y reutilizarla. Esto reduce a 0 el consumo de energía mágica de Berserker. Al sacrificar un homúnculo, obtiene el poder mágico necesario para activar su noble fantasma, por lo que Cowles, como maestro, solo debe sobrevivir. Castidad de doncella cofre nupcial. Por supuesto, si Cowles muere, ya no habrá nada que una berserker a este mundo, e incluso ella, que puede obtener un poder mágico ilimitado, desaparecerá. Cowles carece de conocimientos de combate y no es muy inteligente. Un berserker irracional en el campo de batalla se convertiría simplemente en un arma para masacrar al enemigo, por lo que sus órdenes no tienen mucha relevancia. Para ser honesto, últimamente he estado pensando que probablemente no lo necesito. Cowles alzó la vista al oír el sonido familiar de una silla de ruedas. Hermana mayor. Aparecieron Fiore y Archer.
Entonces, al ver el atuendo de Fiore, la expresión de Caules cambia. No hay nada de malo en que un servante empuje una silla de ruedas. Archer es un servante excelente, aunque se desconoce su verdadera identidad, y a Caules le cuesta creer que alguien así pudiera trabajar como mayordomo, pero cree que la relación entre Fiore y Archer es más de amistad que de amo y sirviente. Probablemente han forjado una buena relación entre los miembros del campamento. Por eso, no le parece mal que Archer cuide de Fiore. En ese momento, Caules se percató rápidamente de que había una maleta sobre el regazo de Fiore. ¿Vas a ir a algún sitio con algo tan peligroso? La maleta de Fiore contiene su atuendo formal. Es su as bajo la manga, capaz de derrotar fácilmente incluso a los magos más expertos. El hecho de que la llevara consigo sugiere que algo siniestro estaba ocurriendo y que sentía la necesidad de intervenir. Efectivamente, Fiore asintió. Voy a contactar ahora mismo con Assassin y su maestro. Lentes de contacto. Eso suena peligroso. El asesino al que se refería Fiore era un servant que no se había unido a nosotros hasta ahora. Lógicamente, debería estar de nuestro lado, así que resultaba extraño que se tomara la molestia de recibirnos armado. Fiore suspiró mirando a Caules. Caules, un ordenador es bueno, pero también deberías leer bien tu periódico local. Sí, lo entiendo. Fiore casi arqueó las cejas ante la respuesta despreocupada de Caules. Fiore tiene razón, Caules. Parece que la tendencia actual de los jóvenes a alejarse de la lectura es particularmente preocupante. Además, existen programas educativos que enseñan a usar los periódicos, así que leerlos no tiene nada de malo. ¿De qué época eres? Caules replica a las palabras de Archer. Después del ordenador personal, ahora el periódico. Archer está demasiado en sintonía con el mundo moderno. Al presenciar este intercambio, Fiore no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Qué te pasa, hermana? Lo siento, yo solo. Sin responder a la pregunta perpleja de Caules, Archer empujó la silla de ruedas de Fiore, señalando implícitamente que el interrogatorio había terminado. Bueno, Caules. Por favor, cuídate. Con esas últimas palabras, Fiore se marchó con Archer. Inmediatamente después de despedir a su hermana y a su sirviente, Berserker tiró del dobladillo de la ropa de Caules. ¿Qué, tal vez estás enojado? Berserker gruñó y asintió. Caules ladeó la cabeza. Había algo en la conversación que hubiera enfadado a Berserker. Aunque se lo preguntara, ella había perdido el habla, así que no había una respuesta clara. ¿Podría ser tu hermana? BBB. Al parecer, sí. Debido al bajo nivel de su mejora de locura, este berserker ha perdido la capacidad de hablar y es incapaz de soportar pensamientos de orden superior, pero no tiene las desventajas de los berserkers de otras guerras del Santo Grial de las que ha oído hablar. La posibilidad de que pierda el control es baja, y Caules no se quedará sin poder mágico. Ella misma no ha perdido sus emociones y aún conserva la capacidad de pensar como una niña. Aunque no puedas hablar, puedes comunicarte usando sí y no, así que, aunque pueda resultar incómodo comunicarse, no es imposible. Para cuando Caules regresó a su habitación, ya había comprendido en cierta medida las intenciones de Berserker. Caules se sentó al revés en su silla y apoyó la barbilla en el respaldo. Así que, básicamente, no te gusta la idea de que me lleve bien con mi hermana, que algún día podría convertirse en mi enemiga. Berserker asintió en señal de afirmación. Aunque ahora tienen un enemigo común en rojo, si lo derrotan, comenzará una feroz división interna en un intento por monopolizar el Santo Grial. Aún así, al fin y al cabo es su hermana mayor. Si Caules se enfrentara a Fiore, le sería imposible ganar. Una hermana mayor capaz de derrotar a magos de primera clase y un hermano menor que no alcanza ese nivel. No hay forma de que puedan enfrentarse directamente. Además, ese Archer es todo un misterio. ¿Verdad? ¡Guau! El verdadero nombre de Archer no tiene importancia para Berserker. De hecho, no soporta la idea de formular contramedidas basadas en él. Aún así, sus instintos salvajes, agudizados precisamente por su falta de razón, percibieron el peligro del noble fantasma de Archer. Un servant que empuña incontables noble fantasmas. Es demasiado peligroso como para enemistarse con él. Por supuesto, lo mismo ocurre al enfrentarse a otros servants.
Al final, sin importar a qué Servant se enfrente Berserker, inevitablemente estará en desventaja. En fin, no podemos empezar hasta que hagamos algo con el rojo. Berserker, mantente alejado de Lancer y Rider. Los Servants de mayor rango, Lancer of Red y Rider of Red, son demasiado poderosos para Berserker. Rider, en particular, es prácticamente invulnerable a cualquier poder, salvo el de Archer. Desafiar a semejante oponente no solo es una temeridad, sino una auténtica bravuconada. Berserker, tal vez habiendo aprendido la lección, tras luchar una vez contra el jinete rojo, simplemente asintió en señal de aprobación. Un periódico. Cuando la conversación con Berserker llegó a su fin, las palabras de mi hermana me vinieron a la mente. Había un periódico en la habitación, así que Cole escogió uno y lo hojeó rápidamente. Luego, doblando el periódico, habló con Berserker. Berserker, iré a ayudar a mi hermana un rato. Tú, vigila la fortaleza. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Berserker asintió, incapaz de comprender sus intenciones. Quizás porque era incapaz de un pensamiento de alto nivel, incluso si tenía dudas, no las analizaba en profundidad. Todo irá bien. Es imposible que la hermana mayor se quede atrás, y cualquier mago decente evitaría una situación de 2 contra 1. No creo que eso sea una ilusión. Eso se debe a que es una especie de teoría en el combate mágico. Aunque Cowles no tiene ninguna habilidad de combate directa, al menos puede usar su presencia para engañar. Un artículo periodístico que vio Cowles. Fue un reportaje sensacional sobre un asesinato en masa que conmocionó a toda la nación rumana. Shishiko y Saber habían abandonado Trifas, donde se habían estado escondiendo, y habían llegado a Shigizoara. En lugar de dormir en las catacumbas, se había apropiado discretamente de una habitación de hotel. Shigizoara era un famoso destino turístico, e incluso las camas de los pequeños hoteles eran de buena calidad. Saber, que había estado viviendo envuelto en un saco de dormir barato en las catacumbas, naturalmente se apoderó de la cama con alegría y la reclamó como suya. Shishiko empezó a preguntarse si se trataba de Mordred, pero como solo reclamaba una de las 2 camas, aceptó sin quejarse. Como resultado, Shishiko fue criticado simplemente por sentarse en la cama de Saber, pero como no era nada particularmente crítico hacia él, simplemente asintió y lo ignoró. Fue al día siguiente cuando ambos comenzaron a actuar en serio. Shishiko recibió instrucciones de la Asociación Mágica para investigar a Shigizoara. Al parecer, habían perdido el contacto con los magos de apoyo enviados por la Asociación de Magos. Este sistema de apoyo era sólido y había observado de cerca la batalla mortal entre Saber de Negro y Lancer de Rojo, proporcionando información valiosa a Shishiko y los demás. Dado que iban a ser enviados al campo de batalla, se suponía que debían haber seleccionado magos con un cierto nivel de habilidad. La Asociación de Magos sospechaba que algo andaba mal y le pidió a Shishiko que investigara, por eso fueron hasta Shigizoara, pero ya habían identificado al culpable antes de llegar. ¿El asesino negro, eh? Me pregunto qué clase de tipo será. Murmuró Shishiko. Actualmente, solo hay un Servant que Shishiko no ha visto. El asesino de negro. Su propósito al cazar magos probablemente sea reponer su poder mágico. A todos los cuerpos que Shishiko ha visto les han extraído cuidadosamente el corazón, el cual ingieren para compensar la pérdida de poder mágico. Hagas lo que hagas, no es un verdadero espíritu heroico. Saber escupió las palabras con disgusto, aparentemente angustiada y enfadada por las acciones del asesino negro. El padre Shiro ha confirmado que todos los Servants rojos están presentes y que ninguna alma ha sido consumida. Todos los del bando negro, excepto los Assassins, están refugiados en la fortaleza Millenia, así que, se mire como se mire, deben ser los Assassins negros quienes están cometiendo las atrocidades en Shigizoara. Resulta un tanto preocupante que esté haciendo algo tan llamativo a pesar de ser un asesino. Eso solo significa que el asesino no es lo suficientemente inteligente como para pensar tan a fondo. No se preocupe, amo. No me quedaré atrás de un asesino. Bueno, supongo que sí. No es de Saber de quién debemos tener cuidado, sino de Shishiko. La clase asesino se considera el enemigo natural de un maestro. Te atacarán por la espalda y te decapitarán.
Su capacidad de combate suele ser baja, pero sus características los hacen problemáticos. No importa cuán poderoso sea un Servant, si pierde a su maestro, todo ha terminado. Una guerra del Santo Grial no es una batalla donde solo puedes sobrevivir. De hecho, existe el registro de un maestro que invocó a un asesino y puso fin a una guerra del Santo Grial menor en 3 días. Aún así, la razón por la que Chisiko se estaba exponiendo y paseando por Shigizoara de noche era porque predijo que, dadas las circunstancias actuales, casi con toda seguridad aparecerían asesinos que lo atacarían. ¿Estás seguro de que desea marcharse, amo? Probablemente. Se están cometiendo asesinatos día y noche y no hay nadie alrededor. Los magos que podían obtener poder mágico con eficacia han sido aniquilados. Los asesinos ahora mismo se mueren de hambre. Ah, ya veo. Así que, para un asesino hambriento, pareces un filete de primera calidad. ¿Qué, quieres comer? ¿Qué puedo comer? Podría considerarlo una vez que consiga Assassin. En serio. Los ojos de Saber brillan intensamente tras su casco. Entonces Saber clava su gran espada en la oscuridad y grita: «Vamos, asesino. No te escondas, ven a por mí». La potente voz de Saber resonó en el callejón desierto. Luego vuelve el silencio. ¿Qué es? Bueno, me alegra que estés de buen humor. Saber bajó la espada sin decir nada. Quizás le daba vergüenza haberse dejado llevar tanto. Sin embargo, al instante siguiente, Saber sacudió su armadura y preparó su espada. ¿Qué ocurre? Lo siento, amo. Déjeme concentrarme. El sexto sentido de Saber estaba dando la alarma. Chisiko no sintió nada. Sin embargo, Saber poseía la habilidad de intuición. Si percibía peligro, era probable que algo estuviera al acecho. Chisiko también preparó su escopeta y se dispuso a atacar. La niebla está llegando, murmuró Chisiko. El callejón recto y despejado les permitía ver a lo lejos, pero ahora una niebla comenzaba a extenderse, rodeando a Chisiko y a sus hombres. La niebla apareció tan repentinamente que no pudo haber sido un fenómeno natural. Saber. No inhales. Es veneno. Chisiko se percató de esto porque, a diferencia de Saber, que tenía una alta resistencia mágica, él se veía directamente afectado por la niebla. Un dolor ardiente me recorre la garganta y las fosas nasales. Chisiko se protegió la boca y la nariz con una chaqueta hecha de la piel de una bestia mágica. Respiró a través de la chaqueta y notó que le resultaba un poco más fácil respirar. Esto es malo. En fin, salgamos de esta niebla, maestro. Saber tomó la mano de Chisiko y salió corriendo. Esta niebla se asemeja más a un noble fantasma que a la magia. Sin duda, es una habilidad propia del Assassin. El Assassin ya posee la capacidad de borrar su presencia, pero ahora cuenta con un noble fantasma que le permite desaparecer. El interior de esta niebla es, sin duda, territorio del Assassin. Afortunadamente, la habilidad de intuición de Saber había alcanzado un nivel en el que casi podía ignorar los efectos de la niebla en su visión, e instintivamente supo cómo correr a través de la zona neblinosa para salir. Quizás porque corrimos lo más rápido que pudimos por el camino correcto, la niebla se fue disipando gradualmente. Era seguro que habían logrado escapar. En ese caso, debían prepararse para lo que vendría después. Dado que se trataba de un ataque de un Servant, la cosa no podía terminar ahí. Se ha ido, amo. Ante la declaración de Saber, Chisiko respiró hondo y jadeó. Tomando aire fresco, despejó su mente. Justo cuando el alivio le inundó el pecho, un tajo certero impactó. ¡Ah! Con un agudo estruendo, la punta del cuchillo cortado cayó al suelo. Cuando Chisiko se dio la vuelta, vio a una chica de pie allí. Estaba justo detrás de él. Si Saber no hubiera blandido su espada, Chisiko habría muerto sin duda alguna. Este es el asesino negro. Me acuchillaron. ¡Qué crueldad! HMPH, ¿a quién le importa tu comodidad? Saber preparó su gran espada. No tenía intención de contenerse, aunque su oponente fuera una niña. El enemigo que tenía delante era un asesino despreciable, carente de todo orgullo heroico, un Servant enemigo. Ante todo, había atacado a su máster. Y por lo tanto, ahora que había aparecido, era un enemigo al que había que eliminar. En cualquier caso, serás mi cena. Un filete de primera.
Deja tu cabeza en casa. Bueno, eso es algo extraño de decir. La cena de esta noche es un filete de hamburguesa hecho con vuestros corazones. Saber movió el brazo con rapidez. Sin ningún movimiento preparatorio, desvió el cuchillo que le lanzaron a la cara con su guantelete, y en el siguiente movimiento, atacó a Assassin. El asesino lo esquiva saltando hacia atrás. Su agilidad es considerable. Pero eso es todo. La capacidad de combate directo de este Assassin es inferior a la de Saber. Por lo tanto, si ataca, sin duda ganará. Convencida de ello, Saber apuntó con la punta de su espada al asesino que tenía delante. Parte C. Shirou luchaba por lidiar con su hermanastra, repentinamente amnésica. La única pista que tenía era un libro que ella poseía. Al abrirlo, titulado El libro del falso ministro, no encontró más que una serie de caracteres desconocidos que parecían imposibles de descifrar. Suspirando, Shirou cerró el libro. En ese momento, jamás imaginó que este encuentro cambiaría su destino de forma tan drástica. Una batalla entre espíritus heroicos, explicó con gran pompa la rubia Drill, que había irrumpido en su casa. Así es. La batalla se llama la Guerra del Santo Grial. Has sido arrastrado a una batalla que ocurre una vez cada milenio para decidir al próximo rey del trono de los espíritus heroicos, declaró, sosteniendo el libro azul en su mano. Por favor, entrégame el libro, Shiro. No quiero hacerte daño. La batalla se intensificó. Shiro y Jia lucharon contra muchos enemigos y consiguieron muchos aliados. Enemigos formidables se acercaban. La majestad del rey al caballero entre las piernas. Carga. La entrepierna del enemigo dorado brillaba dorada. El Leo de Fiore es el Leo de Archer es atacado violentamente sin razón aparente. Yasbiel, cuando regreses al trono, por favor trae semillas de melón, le dice el noble caballero a Ira antes de desaparecer. Es Lord Yarmuid. Es Lord Yarmuid. Jajaja, ragazza y bambina, ¿qué pasa que tienen tanta prisa? Más importante aún, intenten apretarme los pechos. ¿Está bien? Nuestra madre es la actual reina del trono. ¿Quién es la verdadera identidad del enemigo que tiene el mismo rostro que Iria? Lucharé, hermano mayor. ¿Sí? Iria corre a través de la feroz batalla. Me convertiré en una reina bondadosa. Primera técnica. Folla. Castigo en lugar de una silla.